Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jorge Luis Gutiérrez Montón y le voy a dar una descripción del caso del cual hemos tomado en el grupo 3. El caso elegido fue el de la discoteca Tomás Restobar en Los Olivos. En esta discoteca se hallaron distintas personas infringiendo las normas de seguridad, las cuales eran las de no estaban sin mascarilla, tomando bebidas alcohólicas, no respetando el distanciamiento social y sobre todo violando la norma del toque de queda, lo cual significa que ni una persona puede estar fuera de su hogar y sobre todo con otro grupo de personas. Bueno, en esta discoteca fueron halladas alrededor de 200 personas, las cuales estaban infringiendo esta norma de seguridad. Bueno, los efectivos policiales tuvieron que intervenir esta discoteca para poder colocar la respectiva multa tanto a los infractores como a los dueños de esta discoteca. Bueno, en su afán de querer evitar algún escape de los intervenidos, sellaron las puertas para que ni una persona pueda salir. Pero según los testigos de esta discoteca, el efectivo policial arrojó bombas lacrimógenas para que ellos se asfixiaran. Esto ocasionó la muerte de 13 personas y 6 personas heridas. Entonces, el caso aquí a analizar es que la policía trató a estas personas como objetos. Y eso es lo que vamos a explicar siguiendo los temas analizados en las clases o en las sesiones que fue brindada por el profesor. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la conciencia moral. La conciencia moral es la capacidad que un individuo tiene para reflexionar sobre aquello que es correcto en relación con el obrar. Una persona que posee esta capacidad es capaz de discernir aquella relación buena de aquella que no lo es. Para Fernando Savater, lo contrario a esta capacidad es la invisibilidad moral. Él lo define como un individuo cojitranco. Pero, ¿a qué se refiere con un individuo cojitranco en este caso? Se refiere a un individuo incapaz de comprender los principios y valores morales, además de no poder tomar decisiones y actuar en concordancia con ellos. Para curar este caso particular es necesario tener conciencia, pero ¿en qué consiste esta conciencia? Debemos renunciar a buscar excusas que disimulen que somos libres y por consiguiente responsables de las consecuencias de nuestros actos. Estar dispuestos a observar si lo que hacemos corresponde a lo que de veras queremos o no. En el caso de la relación de mi tema con el caso, pude concluir que estas personas asistentes a la discoteca son imbéciles morales, porque a pesar que había una cuarentena y por lo tanto restricciones por parte del Estado, éstas asistieron, demostrando así que son personas que no son consecuentes de sus actos y por lo tanto incapaces de discernir aquella relación buena de aquella que no lo es. Y además de no saber comprender los principios y valores morales. Muy buen día, mi nombre es Alejandra Gallo y hoy les voy a hablar sobre la responsabilidad moral y su relación con nuestro caso de la discoteca de Los Olivos. Primero comencemos con ¿qué es la responsabilidad moral? La responsabilidad moral es la obligación que tenemos para tomar la responsabilidad de nuestros actos hechos libremente. La responsabilidad moral es personal, además es perspectiva, divide el bien y el mal. Esa también se decide por voluntad propia y es aceptación explícita. Esta también lleva a considerar el sentimiento de culpa que nos ayuda a hacernos conscientes de nuestros actos hechos libremente. Además, si alguien trata que la libertad moral no existe, también está negando la responsabilidad moral y viceversa. Estas dos ideas tienen una conexión absoluta. Por otro lado, la responsabilidad se encuentra dentro de otro elemento, el cual es la justicia, el cual da dar a cada quien su merecido, sea bueno o sea malo. Por otro lado, existe un riesgo si se diluye la responsabilidad moral, ya que esto puede hacer que las personas sientan poco o nada de responsabilidad de sus actos y tampoco sientan culpa a base de ellos. A continuación vamos a ver la relación entre la responsabilidad moral con nuestro caso. Como he dicho anteriormente, la responsabilidad moral es la capacidad de obligación que tenemos para tomar responsabilidad de nuestros actos hechos libremente. A base de esto podemos comenzar a discutir si los individuos que han participado en nuestro caso han actuado de manera libre o no. Primero vamos a discernir a grandes rasgos. Para analizar esto uno se da cuenta que ellos actuaron, entre comillas, libremente, dicho de que ellos tomaron la decisión de asistir a esta fiesta. Pero si uno intenta meterse más profundo dentro de esta información, podemos decir que estas personas actuaron dejándose de llevar
por la desesperación o por el deseo de poder salir y poder liberarse en esta cuarentena. Como la responsabilidad moral se encuentra dentro de la justicia, se debe tomar acción legal para que haya un surgimiento de responsabilidad moral dentro de estas personas y dentro de este caso, de tal modo que los involucrados cumplan las consecuencias de sus actos, sean buenas o sean malas. Este caso demuestra el gran riesgo que se corre al diluir la responsabilidad moral, ya que estas personas van a sentir poca o nula responsabilidad a base de los actos que han cometido y por ende sienten poca o nula responsabilidad y también culpa a base de los actos que cometieron, por ende ellos no van a poder tomar la responsabilidad de sus actos y también llevar las consecuencias a base de las acciones hechas, y también esto afectaría a las personas que han sido afectadas alrededor de ellos a base de sus acciones. Buenas, hoy les voy a hablar sobre la regla de oro, cómo se aplica en el caso Olivos. Primero, ¿han escuchado la famosa frase "trata a los demás como quieres ser tratado"? Bueno, de la regla de oro nace dicha frase. ¿Qué quiere decir? Es un principio moral o ético destinado a exponer la esencia misma del trato de las personas hacia los demás. Generalmente es un factor común en las culturas como en las religiones. Generalmente estudian la reciprocidad, retribución y altruismo, que generalmente se encuentra en el día a día en nuestra sociedad misma. Ahora pasaremos a comparar. Lamentablemente, el 22 de agosto, en un operativo en Los Olivos, en un bar llamado Restro Bar, quienes abrieron las puertas en plena pandemia y plena cuarentena en Los Olivos, lamentablemente se perdieron 13 vidas. 13 vidas absurdamente por simplemente no acudir a las reglas, por no respetarlas. No se respetaron por sí mismas y tampoco respetaron a los demás. No les importó para nada las consecuencias, sino solo les importó el momento de divertirse, el momento del sandungueo, el momento de la juerga, como se le dice coloquialmente. Pongamos la frase: trata a los demás como quieres ser tratado, ya que esta frase tiene mucho que ver con este caso. Estas personas no respetaron las leyes, no respetaron a las policías y no respetaron a los vecinos de la zona. Y gracias a esta falta de respeto que tuvieron hacia los demás, la sociedad los ve como con repudio. ¿Por qué? Porque sin indignación, en plena pandemia, puedas salir y divertirte en un lugar muy cerrado donde puedes contagiarte de COVID y no pensar en los demás. Bueno, esas personas se contagiaron y 13 vidas perdieron. Gracias. Bueno, ahora para poder analizar el caso elegido, yo voy a explicarlo o describirlo con un tema el cual yo escogí de la sesión número 2, el cual es fundamento de la dignidad de la persona humana. Bueno, para poder describir y analizar mejor este caso, debemos dar una mejor definición de lo que significa persona. Bueno, según el autor, persona es un ser que reconoce su naturaleza, su origen, sus metas, sus cualidades con respecto a los animales. Bueno, entonces, según este caso, estas personas cumplían con esos requisitos, entre comillas, para ser una persona. Estas personas distinguían, reconocían su naturaleza, sus metas, su origen. Bueno, ahora vamos a lo de dignidad. Dignidad, según el autor José Luis Jiménez Garrote, dignidad es también la persona en sí misma. O sea, quiere decir que la persona al momento de nacer ya viene con dignidad. Es simplemente por el hecho de haber nacido. Es como un derecho a la vida. Entonces, en este caso, las personas que estaban en esta discoteca, a pesar de haber cometido un acto indebido, ya tenían dignidad. Pero el efectivo policial, al arrojar estas bombas lacrimógenas, como dicen algunos testigos, les negaron el derecho a la vida. Entonces trataron a estas personas como un objeto de prueba, como lo dice la civilización científico-técnica. Trataron a esas personas como objeto de prueba, como instrumento de prueba. Por lo que estos efectivos policiales no le dieron su derecho.
¿Qué es la ética? La ética nace como el estudio de la moral que busca explicar las acciones sobre lo bueno y lo malo. Esto tiene tipos de conocimiento humano que se debe orientar hacia la acción, mediante valores, hábitos, prudencias y decisiones que no lastimen a otras personas. Esto con respecto al caso, podremos ver que el daño ocasionado en esta discoteca causó la muerte de 13 personas y dejó 6 heridos, porque la gente que asistió infringió las normas que impuso el Estado para poder tener cierto relajo, pero nunca pensaron en lo que podría pasar si es que los encontraban. Así que ahí se infringía uno de los términos de los cuales se creó la ética. O sea, aparte del estudio de la moral, de lo bueno y lo malo, ellos hicieron prácticamente lo malo al tomar decisiones que lastimen a otras personas por no haber pensado en las consecuencias que causaría todo esto.